Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, martes 22 de abril. Y damos gracias al Señor porque nos concede estar vivos para adorarle en una hermosa mañana muy brillante en Puerto Rico, muy cálida, debo decir. Y estamos muy contentos, agradecidos del Señor por la fuerza que nos da para levantarnos, para realizar las cosas que de manera cotidiana o tal vez las damos por sentado que siempre van a ser de una misma manera. Es en esta mañana un privilegio despertar a un nuevo día y reconocer que fuera de Él no hay quien salve. Reconocer que fuera de Cristo estamos en nuestra propia naturaleza y que realmente para nosotros es necesario traer un mensaje que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Fíjate en esta mañana, como todos los días, hoy es un martes maravilloso, un martes donde hemos realizado algunas cosas, como siempre les digo, cosas que han sido planificadas y otras que probablemente no están en nuestras manos resolver, pero es para nosotros un privilegio encomendar nuestro día al Señor y agradecer que Él nos ha dado el hálito de vida, que Él nos ha dado ha puesto en nosotros un querer como un hacer, y lo importante para Él es que Él sea glorificado, porque de nada serviría que nosotros lográsemos hacer muchas cosas y en nada estemos dándole la gloria al Señor. Es importante para nosotros entender que en medio de un tiempo postrero, donde tenemos tantas voces en el ambiente, tantas voces que probablemente nos intentan decir algo, pero es necesario que nosotros también pongamos nuestros ojos en la palabra que es la única que no falla, es la única que nos trae luz a nuestro espíritu, es la única que nos deja entender que dentro de un mundo que vive en oscuridad, dentro de un mundo que vive en competencia, nosotros sabemos que hemos sido llamados iglesia, un cuerpo vivo, un cuerpo orgánico vivo donde Él es la cabeza y nosotros una parte del cuerpo. Fíjate que como todos los días te decimos, hay muchos medios de comunicación en nuestro tiempo, medios que probablemente transmiten diferentes contenidos, diferente información. Para nosotros se convierte en una plataforma, en un medio de hacer discípulos, de llevar la palabra del Señor y que las personas entiendan que es necesario tener la palabra del Señor en nuestro espíritu para que nosotros podamos ser revividos. Realmente es un privilegio. Fíjate que en este día de hoy, martes, estamos trayendo una oportunidad al cuerpo de Cristo, una palabra que traiga paz, que traiga luz, que traiga libertad al cuerpo de Cristo. En esta mañana, como todos los días, queremos invitarte a que seas parte de este devocional y vamos a orar. Vamos a presentar este espacio y dar gracias al Señor. Padre, te adoramos y te damos las gracias. Tuya es la gloria y la honra, Padre, porque tú eres fiel, tú eres verdadero, Señor, y en esta hermosa mañana nada tuviéramos que compartir o decir si tú no estuvieras con nosotros. Oh Espíritu Santo, tú nos has llamado para un tiempo postrero, un tiempo muy fuerte, Padre, un tiempo donde las voces que están por ahí, Señor, nos dejan, Señor, a veces en confusión, y te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que echemos fuera todo espíritu de error, todo espíritu de confusión, toda la palabra lanzada en maldición sea reprendida por el poder de tu palabra. Espíritu Santo, yo te presento la escritura, mi Dios, que vamos a compartir en esta hermosa mañana con cada hermano, con cada amigo en esta red social, porque sabemos que son tiempos postreros, tiempos de los cuales, Señor, el enemigo ha tratado de quitar, Padre, de silenciar la voz. Espíritu Santo, nosotros sabemos que nada tuviéramos que decir si tú no hubieses puesto un mensaje en nuestro espíritu. Padre, la gloria siempre es para ti. Padre, gracias porque tú pones el querer como el hacer, porque eres tú quien pusiste un depósito
depósito de palabra en nuestra vida. Eres tú, Señor, que nos hace entender que los tiempos son cortos. Padre, que se acaba el tiempo y que la palabra tiene que ser predicada. Oh Padre amado, reconocemos que no somos una denominación, tampoco un grupo religioso. Tu iglesia es la sal de la tierra, es la luz del mundo, Padre. Y nosotros sabemos que una luz, Señor, no se puede cubrir, oh Dios, sino que la ponemos en alto para que alumbre a todos los que están en casa. Espíritu Santo, permite que sea tu palabra la que traiga libertad, traiga luz, traiga dirección. Oh Padre, atamos y reprendemos todo espíritu de error que nos hace la contra. Todo aquello que trata de silenciarnos sea reprendido por el poder de tu palabra. Padre, la gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios bendiga cada vida que tiene contacto con nosotros en la mañana de hoy, martes, y damos gracias al Señor. Saludamos por estos medios a nuestras hermanas Yadira Lugo, Sandra Pizarro, también por ahí, nuestro hermano Arcelio Rodríguez, mi madre Antonia Ramos, mi hermana Carmen Rita, mi hermana Arlene Bravo, mi hermana Xiomara Méndez, mi hermano Joel Salas. Dios bendiga cada vida, mi prima Daisy Rivera y su hermano y primo Tomás Rivera, pastor de la iglesia El Calvario, allá en las afueras, ¿verdad?, allá en los Estados Unidos. Nosotros sabemos que de Dios es el poder y que este es un tiempo maravilloso para compartir la palabra, para compartir un mensaje en esta red social que sabemos que se comparte contenido inapropiado, probablemente en ocasiones un contenido que no trae paz, que no trae luz, que simplemente trae confusión, pero en esta hermosa mañana nuestro anhelo es enseñar la palabra para que te sea alumbrada, para que te dé la vida, porque la palabra del Señor nos deja saber claramente que solo es en ella. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, decía el salmista en el Salmo 119 y versículo 105, el salmo más largo de la Biblia. En ese Salmo 119 y verso 105 se dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjate que en esta hermosa mañana la palabra que queremos compartir se encuentra en Primera de Corintios capítulo 1, versos 23 y 24. Y dice la palabra del Señor: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero, para los gentiles necedad, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Gloria al Señor. Nosotros sabemos por la palabra que en el tiempo que Jesús se manifiesta, Jesús llega a la tierra en medio de un gobierno romano, donde nosotros sabemos por la palabra que el pueblo judío estaba muy, tal vez rebelde, estaba confundido, porque ellos se habían apartado del propósito de Dios y de alguna manera no había sido suficiente para ellos el mensaje que habían recibido por parte de los profetas. Reconocemos que la palabra de Dios nos va dirigiendo a través de toda la historia del pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel es llevado a cautividad a la nación de Babilonia, y ser llevado cautivo es ser llevado a un lugar donde no queremos estar, a un lugar donde probablemente somos despojados de nuestra identidad, de lo que pensamos, de quienes creemos ser, de nuestro lenguaje, de todo lo que representa la identidad de un pueblo. Ellos fueron despojados, y dice la palabra en otras áreas, en otros salmos, nosotros sabemos que el pueblo de Israel fue avergonzado en ocasiones por parte de un pueblo que le conocía como gente alegre, como gente que hacía fiesta en el desierto, y de manera burlona les llamaban la atención para que ellos volvieran a cantar, para que volvieran a adorar, porque el pueblo de Dios siempre se ha distinguido por tener una alabanza a flor de labios. Y es que cuando nosotros vemos en la Escritura, toda la palabra fue inspirada por Dios, y
es útil para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia. Y en esta porción el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, a un grupo de creyentes que no eran y de la nación de Israel, pero eran del pueblo gentil, dice la palabra que Dios había llamado a Pablo con un ministerio para el pueblo gentil, para un pueblo que no conocía nada de la ley de Dios, tal vez un pueblo que estaba apenas comenzando a escuchar de las maravillas y prodigios que había realizado Jesucristo y de cómo ese Salvador que había sido crucificado era el cumplimiento de una grande promesa de redención. Pero lo que me llama la atención en esos versículos del capítulo 1, versos 23 y 24, nos dice claramente: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para judíos tropezadero, para los gentiles necedad. Es que en el tiempo que Jesús llegó a su ministerio, dice la palabra que había un fuerte impacto cultural, un fuerte impacto que habían dejado el imperio helenístico, el imperio heleno, que fue el imperio griego, y sabemos que hubo un impacto cultural muy fuerte que hasta el sol de hoy ha aportado a nuestra lengua, verdad, española, a nuestro castellano. Nosotros sabemos que tenemos muchas cosas heredadas de esa cultura, pero la palabra del Señor nos habla que Jesús, mientras estuvo en ese tiempo de ministerio, Jesús estuvo combatiendo con gente que en ese tiempo habían creado una fuerte influencia sobre el pueblo de Dios. Igualmente, en el tiempo que vivimos, también somos impactados por una fuerte corriente cultural que probablemente para muchas personas es algo de locura, es una necedad. Y fíjate que Pablo, sin ningún temor, estaba predicando de Cristo y a Cristo crucificado. Fíjate que hablar de un héroe en una condición de cruz es algo un poco contradictorio, porque cuando Pablo está presentando al Salvador, que es el mismo mensaje que nosotros predicamos hoy como iglesia del Señor, tenemos que decir que por medio de esa cruz Cristo nos pagó el precio de nuestra condenación, de nuestro pecado. Había una deuda muy fuerte sobre nuestras cabezas. Había una deuda que no nos permitía pensar de forma clara qué pasaría con nosotros una vez partiéramos de la tierra. Y es que el pueblo de Dios había sido llevado en cautividad tiempos antes a una cautividad en Babilonia, donde sabemos que ya el pueblo se había dividido en dos mitades, se había dividido en dos reinos, el reino del norte, 10 tribus al norte y 2 tribus al sur, donde sabemos en la palabra que ese primer gobierno que hubo por parte de esa monarquía, ellos hicieron alianzas incorrectas, y la palabra nos dice claramente que había una promesa todo el tiempo que Dios levantó a aquellos profetas en aquel momento, advirtiéndole sobre todo lo que estaría viviendo el pueblo de Israel. Vemos hoy el cumplimiento de una palabra que fue dada, y que fue dada con toda certeza, porque Dios nunca emite juicio sin antes advertirlo por sus siervos, los profetas, dice la palabra. Sin embargo, el apóstol Pablo es llamado a predicar a una multitud de personas que tenían conocimiento de letra. Probablemente había mucha cultura en ellos, probablemente había conocimiento de otras cosas, de filosofía, tal vez de muchas cosas, pero fíjate que la palabra del Señor nos habla que Cristo Jesús, por medio de su cruz, Él compró a precio de sangre nuestra salvación. Es que había un usurpador que vino a hacerse dueño de aquello que nosotros debíamos estar administrando, a un usurpador que vino a hacerse dueño y a engañar la humanidad por medio de gente que probablemente se ha dejado llevar por la influencia
influencia que tiene el impacto cultural en nuestras vidas. Y es que sabemos que la cultura probablemente se hace en nosotros una fortaleza. Probablemente la cultura te hace creer que estás de manera correcta, que tienes identidad simplemente por tener religión. Y es que para nosotros es importante predicarte que Cristo no es religión, que Cristo ni siquiera predicó religión, porque lo que Cristo intentaba era hacer por nosotros fue salvarnos. Él entregó su vida, Él pagó el precio de nuestra redención con su vida, con su sangre, pero Él no se quedó en muerte, Él resucitó y hoy Él es parte de ese mensaje que hoy te predicamos, como Pablo estaba presentándoles a aquellos griegos, a aquellos corintios, les estaba presentando a un Cristo crucificado. Probablemente para ellos era una locura, probablemente hablar de alguien que había sido crucificado por medio de un pueblo romano, que también era un pueblo gentil, era algo de debilidad. Probablemente presentar a un superhéroe en su peor momento era algo que no le hacía sentido a alguien que tenía mucha filosofía, alguien que tenía mucho conocimiento, como probablemente el evangelio no le hace sentido a personas que están llenas de títulos, que están llenas tal vez de conocimiento, pero probablemente no reconocen que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y nosotros, como igual que el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, en el capítulo 1, versos 23 y 24, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles necedad, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y es que nosotros sabemos que en medio de un tiempo de tanta tecnología, de tanto avance y de tanto conocimiento, probablemente se te hace un poco tal vez y no es comprensible para ti que te hablemos de un evangelio donde Cristo fue crucificado, pero es que por medio de esa cruz Él pudo rescatar la humanidad, porque la humanidad se había llenado desde un principio por el engaño de Satanás, de todo aquello que es efímero, de todo aquello que probablemente no es importante, solamente es importante en este plano físico, en este plano natural. Probablemente sin Cristo Jesús nosotros somos llenos de títulos, somos llenos de cosas materiales. Probablemente se nos hace cómodo tener religión, porque lo religioso es parte de una fortaleza cultural. Por eso cada país tiene una manera de adorar. Probablemente nosotros como creyentes que estamos en esa predicación de la palabra, sabemos que hay diferentes potestades que identifican los territorios, y que es importante que tú sepas que nuestro mensaje no es uno religioso, porque nuestro mensaje es poder de Dios. Y es que el apóstol Pablo nunca predicó religiosidad. Es que el apóstol Pablo, teniendo el conocimiento por el cual él había sido formado desde un principio dentro del judaísmo, sabemos que él tenía mucho conocimiento, pero la palabra dice que cuando Jesús se le revela en medio de aquella persecución que él llevaba contra aquellos cristianos que habían quedado luego que Jesús fue elevado a los cielos, dice la palabra que allí fue que sucedió el primer martirio sobre aquel hombre llamado Esteban, seguidor de Jesús. Y Pablo, en ese momento de aquel martirio, dice la palabra que aún las ropas de Esteban cayeron a sus pies. Y el apóstol Pablo, el mismo que presenció el martirio para Esteban, dice la escritura que más adelante Jesús mismo se le aparece y casi queda ciego, pero le habla el mismo Jesús y le dice: Saulo, Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y es que nosotros tenemos que entender que nuestro mensaje no es uno religioso, que nuestro mensaje debe ser uno cristocéntrico, que nuestro mensaje no te lleva a creer en el hombre, porque la palabra dice que todo hombre es mentiroso. Nosotros sabemos que hoy podemos tener una postura y mañana otra, pero es que la palabra del Señor nos habla claramente de un carácter que le es revelado al hombre y a la mujer de
de Dios que pasan por la cruz. Es que pasar por la cruz de Cristo es ser demolido. Es que pasar por la cruz de Cristo probablemente te cueste no tener el favor de los humanos. Probablemente seas señalado. Probablemente no tengas los aplausos del público. Probablemente no seas tal vez del agrado de muchos, porque realmente tu favor viene del cielo y tú lo reconoces. Cuando sabemos que en esta tierra se predica otras cosas, nosotros sabemos por la palabra que nuestro mensaje es el mismo que el apóstol Pablo predicaba, de un Cristo que fue crucificado, pero porque fue en la cruz que Él llevó el pago de nuestro pecado, fue en la cruz que Él nos hizo entender que este evangelio por un tiempo Él nos necesita aquí en la tierra como una voz, como ese testimonio vivo, porque somos cartas abiertas. Reconocemos que en el primer pacto que Dios hace con la nación de Israel, ese primer pacto tuvo que caer a tierra y ellos fueron llevados a cautiverio porque realmente ellos no entendieron. Y realmente dice la palabra que en aquellas advertencias de Jeremías les hacía saber al pueblo que llegaría el momento donde se haría un nuevo pacto, un pacto donde esa palabra quedaría bien grabada en nuestro corazón. Y es que cuando Jesús llegó a la tierra a cumplir ese pacto que en su sangre es derramado y se firma un pacto para con nosotros, nosotros sabemos que cuando estamos en la vida del alma, estamos en la vida de la carne, en una vida natural que simplemente te llevará a buscar el entretenimiento, a buscar la distracción, a buscar todo aquello que a tu carne le agrada, porque cuando nosotros salimos de la atmósfera religiosa, nosotros entendemos que hay una vida de cruz, que hay una vida de cruz que cargar, que es necesario que en el tiempo que estamos en una vida física, nosotros experimentemos la cruz de Cristo. Y eso era lo que el evangelio que Pablo le predicaba a aquellos gentiles, a aquellos que habían quedado en medio de la ausencia de Jesús. Jesús había dado instrucciones muy claras y era que no salieran de Jerusalén hasta que descendiera sobre ellos el Espíritu Santo. El maravilloso Espíritu Santo que hoy en nuestra vida nos ha transformado en ser gente religiosa a ser gente que lleva el Evangelio por experiencia, por el Evangelio por marcas, el Evangelio porque hoy tenemos tal vez las marcas del Evangelio que tal vez no se han dado en Puerto Rico, probablemente tan directas, pero tal vez recibimos las marcas de la crítica, las marcas de los señalamientos, las marcas de aquellos que probablemente no entienden el mensaje de la cruz y probablemente siguen al hombre de manera muy fiel y exacta porque creen que estar en un movimiento cristiano o un movimiento evangélico es la verdad de Cristo. Nosotros sabemos que la verdad de Cristo es cuando te es revelada por medio del Espíritu Santo. Y es que la palabra de Dios hoy la tenemos como un logos escrita, hoy la tenemos en formatos digitales, pero la verdad de la palabra te tiene que ser iluminada, te tiene que ser predicada. Por eso te dije ahorita que en el Salmo 119, versículo 105, dice la Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. A lo largo de la historia hemos visto diferentes situaciones. El pueblo de Dios, la nación que había sido llevada a cautividad, en el momento que fue libre, Dios restaura a la nación y la vuelve a restaurar, mas sin embargo el pueblo vuelve a caer. Y la palabra del Señor nos habla en el libro de Malaquías que el pueblo termina en un tiempo de silencio, y en ese tiempo de silencio ocurren diferentes guerras que fueron significativas para el pueblo de Dios, guerras que despojaron al pueblo de la fe suficiente. Por eso cuando Cristo llega a nacer, Cristo es anunciado que nacería en Belén, pero ya el pueblo estaba desmoralizado, el pueblo no entendía lo que estaba ocurriendo, y dice la palabra que a los suyos vino, pero los suyos
no le recibieron. Por eso cuando Jesús camina por aquellas polvorientas calles de Jerusalén, ellos no podían entender quién era el que les estaba visitando, porque por eso cuando Pablo les predica a los gentiles, les está hablando de la cruz de Cristo, porque ellos pensaban que vendría un libertador, alguien que fuera un revolucionario político, que pudiera acabar con aquella situación de opresión que ellos sentían por parte del gobierno romano. Sin embargo, la palabra dice que llegó Jesús en una manera muy diferente, porque Jesús venía a redimir la humanidad. Jesús venía a morir por nosotros, y para que la escritura se cumpliese ante nuestros ojos hoy, tendríamos que entender que fue el gobierno romano quien creó la muerte de cruz, y que ya había sido anunciado por parte de los profetas que Jesús vendría y sería crucificado. Pero es a cambio de que Él muere, nosotros somos libres, nosotros entramos dentro del plan de salvación. Por eso es que el pueblo de Israel, en medio de su confusión, la palabra nunca dice que se desentiende del pueblo. Jesús hace algo muy especial, y es que por medio de esa situación del pueblo de Israel, las naciones gentiles en Cristo Jesús nos hemos convertido en iglesia. Y es por esa razón que en este tiempo te predicamos un evangelio de arrepentimiento. Fíjate que el evangelio que nos predicaba Pablo en aquel momento, aquellas naciones, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero, para los gentiles necedad, para los gentiles que no conocían más que de la filosofía de Platón y de Sócrates y de todos aquellos filósofos significativos para el tiempo de ese gobierno griego. Nosotros sabemos que eran fortalezas, eran situaciones que aportaban un poco de confusión al pueblo, y era necesario que Pablo pudiera predicarle al pueblo gentil. Para los judíos era tropezadero, porque no entendieron que Jesús tenía que morir en la cruz para Él resucitar al tercer día, y hacer entonces que de aquel grano que cayó a tierra fuéramos los muchos granos, los muchos. Él entró como hijo unigénito, mas resucitó como el primogénito de muchos hermanos. Es por esa razón que nosotros, por medio de la cruz de Cristo, sabemos que Él no se quedó muerto, sino que Él resucitó al tercer día. Y es por esa razón que Pablo, en su teología, podía predicar con toda claridad para nosotros, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero, para los gentiles necedad, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y es que la sabiduría que habían conocido aquellos pueblos paganos por medio de la filosofía, por medio de los aportes culturales, era una sabiduría a medias, porque reconocemos que el conocimiento verdadero se obtiene cuando tienes vida en tu espíritu. Y es que la vida del alma probablemente lo que te lleva a esa confusión, porque en tu alma lo que hay son sentimientos, lo que hay tal vez es algo que te lleva a entrar a una opresión emocional, tus emociones. Pero cuando tú recibes la vida del Espíritu, cuando tú recibes esa impartición que trae la palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El apóstol Pablo podía predicar con toda libertad que él hablaba de un superhéroe que había sido crucificado, pero de un superhéroe que no se quedó ahí en la cruz, sino que hoy está resucitado a la diestra del Padre. Y dice la palabra, y para los gentiles necedad, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es que nosotros sabemos que allí lo que ocurrió en el aposento alto fue nada más y nada menos que el descender del Espíritu Santo, que hoy a nosotros nos es revelado y que habita en nuestros corazones. Por eso no te podemos predicar religión, por eso no predicamos de mover
religiosos, nosotros predicamos a Cristo que entregó su vida en la cruz y a Cristo que resucitó. Por eso nosotros sabemos que los aspectos religiosos traen confusión, son fortalezas en un tiempo donde hay tantas voces, donde sabemos que el hombre ha fallado, probablemente se ha identificado como un movimiento religioso y hemos visto la demolición de gente que probablemente siempre se identificaron con un movimiento y probablemente eso ha traído un desagrado, un poco de confusión. Nosotros sabemos que en Cristo Jesús nosotros somos completamente libres. Y es que en Cristo Jesús te es revelada la palabra. Es que en Cristo Jesús tú sabes que no eres una denominación, tampoco eres un grupo religioso. Eres un corazón que ha sido transformado por medio del Espíritu Santo. Fíjate que cuando Jesús llegó a ministerio, a la tierra, había un fuerte influencia por parte de los griegos, porque habían aportado mucha cultura, mucho arte, mucha filosofía, y probablemente el pueblo en medio de aquella situación, los romanos también habían influenciado en medio de aquel mover. Cuando Jesús llega a la tierra, Jesús nace bajo un gobierno romano que había también capturado, llevado en cautividad a la nación de Israel. La nación de Israel había tenido unos lugares específicos que eran las sinagogas, donde ellos podían acudir allí a escuchar la lectura de la palabra, pero habían unas limitaciones. Y nosotros sabemos que toda ese conocimiento, si no es revelada la palabra del Señor, y Jesucristo es la palabra viva, Jesucristo es el verbo, Jesucristo había descendido a la tierra, había hecho muchos milagros. No es hasta la edad de años número 30 que Jesús sale a ministerio, porque era su mayoría de edad, y en 3 años y medio Jesús predica el amor del Padre, predica a una nación que no había entendido el propósito, y es por esa razón que el pueblo observaba los milagros que Jesús había hecho. Sin embargo, cuando Jesús entrega su vida en la cruz, Jesús resucita al tercer día y se mantiene apareciéndole a diferentes seguidores de él para hacerle saber, entre ellos a Pedro, quien había sido llamado Roca. Él era Pedro, y sobre ese mensaje que Dios había puesto en él, y ese mensaje no era otro que la revelación de que él era el ungido. Ya Pedro lo había visto como resucitado, ya Pedro lo había visto como aquel que había entregado su vida y que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es por esa razón que Pedro es llamado para dar un mensaje al pueblo judío, al pueblo que más tarde se convierte en el judaísmo, en una religión degradada, en una religión que se une a los gobiernos y termina siendo tal vez lo que nosotros conocemos como la Gran Babilonia. Y es que nosotros sabemos que en un tiempo postrero hay muchas voces en el ambiente. Probablemente hay personas que no comprenden la palabra porque la leen como un libro normal de conocimiento, y probablemente no lo entiendas, pero cuando tienes la vida en tu espíritu, cuando verdaderamente comes de Jesús, cuando verdaderamente sabes que Jesús es la palabra, tú te das cuenta que Él es el pan de vida, y que es por medio de su palabra que tú vas a entender que realmente hemos sido llenos de cultura, llenos de conocimiento, y nos hace falta entender que Él es el árbol de la vida, que Él fue aquel árbol que aquel hombre y aquella mujer no tuvieron en cuenta en el momento de ser engañados por la serpiente. Comieron del árbol del conocimiento, del árbol de la filosofía, del árbol de que se volvió fortaleza en este mundo perdido. Por eso Jesús es preservado mediante aquellos querubines, es preservado para el momento que Él llega a la tierra. Por eso aquel arca del pacto poseía unos querubines sobre aquella tapa, ¿verdad? Nosotros sabemos que todo eso eran tipo y figura de lo que estaba diciendo el Señor. El Señor estaba haciendo esa redención en nosotros, y por eso Él se convirtió en el árbol de la vida. Él era aquel plan de salvación que sacaría a aquellos
aquellos que serían nacidos del agua y del Espíritu. Es que nacer del agua y del Espíritu te hará entender que tú no fuiste creado para simplemente estudiar y estudiar. Tú fuiste creado para traer un mensaje de vida a esta tierra. Y es que nosotros sabemos que en medio de tiempos postreros se hace urgente que tú también seas una persona enteramente preparada para toda buena obra. Es que el hombre y la mujer de Dios que han sido llamados para un tiempo difícil tienen que entender que es la palabra que nosotros tenemos que estudiar, que es su palabra la que se convierte en el mensaje, porque es la palabra que el Señor ha puesto en tus labios la que va a llevar la convicción de pecado, justicia y juicio. Su palabra es espíritu y es vida, y es por eso que el apóstol Pablo, entendiendo la verdad, dice la Escritura: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles necedad, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es que ser inteligente probablemente te hará tener un IQ muy alto, probablemente puedas memorizar fácil, probablemente puedes contestar preguntas después de haber hecho una lectura, pero tu IQ no es suficiente si no tienes la sabiduría revelada que viene del Espíritu para que pueda ser manejada. No podrás entender que la vida de tu alma te va a llevar a muerte, que la vida de tu alma simplemente te llevará a retar tal vez los peligros de la adrenalina, aquello que probablemente te lleva a sentirte en emoción, te va a llevar a una prisión emocional y no te das cuenta que es que el enemigo te ha puesto unas vendas para que creas que lo religioso es lo que te lleva a la verdad. Lo religioso te aparta hasta de tu familia, lo religioso probablemente te pone vendas, probablemente te hace ser alguien fanático, y realmente el cristianismo no es ser fanático. El cristianismo se trata de una experiencia, es un nuevo nacimiento en Cristo, es una experiencia de libertad, y es que cuando tú experimentas la cruz de Cristo, tú te das cuenta que todo el tiempo estuviste a distancia, que tú necesitabas ser libre para entender que la vida se encuentra en Cristo, que Jesús resucitó al tercer día y que Él se encuentra a la diestra del Padre, que Él se encuentra a la diestra del Padre y que habita en nosotros hoy. Lo que se llama iglesia son corazones que han sido vivificados y libertados por medio del poder de la palabra, porque el Espíritu Santo comienza a ser revelado en la palabra. Por eso Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. También la palabra dice que ella es la espada, esa espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que es religioso probablemente te hace fortalezas mentales, probablemente no te deja ver la realidad de lo que es el tiempo profético que vivimos. El tiempo profético que vivimos es para predicar a Cristo, y predicar a Cristo que fue crucificado pero que ha resucitado, y que por medio de su Espíritu Santo nos ha hecho libres. Y es por esa razón que nosotros queremos hacerte saber que estás viviendo un tiempo postrero como nunca, donde Cristo está muy cerca a las puertas, y lo que es religioso probablemente no te deje mostrar el amor de Cristo. Es que Dios quiere que tú muestres su amor a otros, y mostrar el amor a otros es tu poder sonreír, es que mostrar el amor a otros es tu poder servir, es que tu poder mostrar el amor a otros es que tú puedas hablarle en amor, que tú te arrepentiste, que un día estuviste también confundido, que un día también estuviste a distancia, pero que Cristo te ha hecho libre. Y es que esas señales seguirán a los que creen.
Es que no te hablamos de un evangelio que no tiene poder, es que el evangelio es poder de Dios, es poder de Dios, y por eso el apóstol Pablo predicaba un evangelio de arrepentimiento, haciéndole saber a aquellos grandes filósofos que lo estaban escuchando que en Cristo Jesús no se había perdido el tiempo. Estaban predicándole a un Cristo que había sido crucificado, pero que no se quedó en muerte. Él resucitó y está vivo, y por medio de su Espíritu hoy Él ha establecido un plan de salvación, y Él ha dicho en su palabra que Él viene a buscar una novia que está preparada, una novia que ha salido de la degradación de lo que es religioso, a ser alguien, a ser un organismo vivo, un organismo que siente y que sabe que Cristo está muy cerca a las puertas y que solamente en Él nosotros somos libres. Probablemente hemos aprendido por medio de la cultura a ser religiosos, por eso lo que es religioso no funciona, lo que es religioso te pone en discordia. La iglesia está dividida en cuadrantes, probablemente hay unas divisiones porque somos religiosos, unos dicen que son de aquel, otros que son del otro, otros que son de este y del otro, pero el Espíritu Santo es uno. El Espíritu Santo te anhela celosamente, el Espíritu Santo es quien te guía a toda verdad y a toda justicia, es Él quien te muestra la santidad, porque la santidad es una separación que Él te hace de este mundo, te sacó de Egipto para que tú le sirvas. Probablemente todos estamos en el desierto de la vida, y en medio de ese desierto no entendemos que somos sustentados por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, y es por esa razón que en medio de un tiempo postrero las voces que oímos son voces religiosas, voces que probablemente te alejan del propósito de Dios, voces donde probablemente buscando una palabra que te edifique te dan una piedra, y es necesario que tú entiendas que en medio de un tiempo postrero el enemigo va a utilizar todo esto para que tú te desanimes, para que tú te alejes. Es necesario que busques al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Por eso es que en medio de un tiempo postrero las iglesias se han convertido en competidores unos de los otros. No somos competencia, somos complemento. No somos competencia, no somos divisores, somos gente que luchamos para salvarnos, somos gente que buscamos mirar a Cristo, porque Cristo está esperando que nosotros seamos esa voz en medio de un tiempo difícil. Cristo viene, iglesia, y estamos llamados a estar unidos en un solo cuerpo, porque el grande es Él, la cabeza es Él es la cabeza, nosotros una parte de su cuerpo. Este mundo necesita que se le predique el amor de Dios, que se le predique arrepentimiento, para que estén listos y sean parte de ese pueblo que también va a desaparecer de la tierra. Es necesario que tú lo entiendas, iglesia. Cristo vino a salvar y a salvar lo que se había perdido, y en esta hora desde un aspecto religioso no vamos a poder ser efectivos. Para nosotros poder llevar el mensaje tenemos que salir de esas amarras que probablemente nos están poniendo a una distancia muy lejos de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en las vidas, y es por esa razón que en esta mañana hemos querido predicarte el evangelio, un evangelio de arrepentimiento. Cristo está a las puertas. Cristo te llama para que tú le busques, en el tiempo que puede ser hallado. Nosotros estamos viviendo unas situaciones acá en el occidente que nos anuncian que Cristo está muy cerca, y es por esa razón que en esta mañana no se trata de que agrademos a los líderes, no se trata de que busquemos el favor humano, se trata de que busquemos al Señor, de que miremos a Cristo para poder resistir todo esto que estamos viviendo en este día. Así que, amada hermana, amado hermano que me escuchas, amigo y amiga de esta red social, queremos compartirte el mensaje de arrepentimiento. Nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en el día de hoy estaremos allí estudiando la palabra del Señor, porque sin la palabra, que es la espada,
no podemos nosotros hacer guerra. Y la guerra está muy fuerte en los aires. Se hace urgente que tú tengas un mensaje en tu corazón y en tu boca para que puedas entender que esta batalla ya la ganamos en Cristo y que si te sales de la posición de ganador, tú vas a perder porque la vas a librar con tu boca. Tal vez la vas a librar de otra manera y no vas a hacer lo correcto. Se trata de que Él te ha entregado un mensaje, te ha entregado una espada y tienes que aprender que es en tus rodillas que hemos ganado esta batalla porque ya Él la ganó para nosotros. Cristo viene, iglesia, y es necesario que tú lo entiendas en este día. Es necesario que tú entiendas que el Señor está muy cerca a las puertas. Pablo lo entendió muy claro y Pablo les habló de un héroe que había sido crucificado. Tal vez para los judíos era algo incomprensible, para los gentiles que eran gente de filosofía no lo podían comprender, pero ellos sabían que era poder de Dios. Y es que cuando tú has experimentado el poder de Dios en tu día, en tu vida, tú tienes que predicar lo que has conocido del Señor. En este día el Señor te llama a arrepentirte, el Señor te llama a ser iglesia, a tú ser parte del cuerpo de Cristo, a predicar el mensaje de arrepentimiento. Es poder de Dios para salvación. Así que en este día nosotros vamos a orar. Saludamos a mi hermana Arlene Bravo, Xiomara Méndez, saludamos a todas las hermanas y hermanos que siempre se conectan con nosotros. Es nuestro anhelo que más vidas lleguen al cuerpo de Cristo, porque Él es la cabeza, nosotros una parte de su cuerpo, nada más que eso, porque para eso el Señor nos ha llamado. Así que en este día la gloria es de Él. Oramos. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, porque es tu palabra la que ha sido predicada. Padre, esa teología de Pablo que nos hace entender, oh Dios, que él predicaba a un Cristo que había sido crucificado, que igual que en el tiempo de los israelitas no pudieron entender el tiempo de su visitación, tampoco en este tiempo hay personas que comprenden el mensaje del Evangelio. Oh Padre, yo te ruego que tú seas revelado. Oh Padre, yo te pido que levantes más voces a través de estos medios y puedan entender que el tiempo se acaba, Señor. Ayúdanos, Padre, la gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, amada iglesia del Señor. Cristo viene y es necesario que prediquemos la palabra de arrepentimiento a tiempo y afuera de tiempo. Por esa razón, en este día hemos interrumpido tu mañana con un mensaje de poder para que entiendas que de Dios es el poder y que el tiempo de la gracia está por acabar. Este tiempo se llama gracia y es que Cristo ha anunciado unas señales. Por favor, escucha las señales que están en la palabra. Así que en este día busca al Señor, comparte este en vivo con alguien. Si tus contactos y los míos se mezclan, vamos a hacer un mayor alcance del mensaje de Cristo Jesús. Dios te bendiga. Adelante en el Señor. Buen día y buen provecho.